todos los modelos. Ahora lo que vamos a hacer es, por ahí, ejercitar un poco la interpretación de esos modelos, pero esa información la tienen y la han trabajado con los ayudantes alumnos, así que no la vamos a volver a repetir. Y además Cecilia ya le subió en la carpeta de teóricos de la UT7, le subió unos teóricos anteriores, creo que del año pasado, son en donde también están desarrollados estos temas. Así que vayan mirando todos esos PDFs, que está todo ahí. Yo me voy a dedicar entonces al manejo renal de desechos nitrogenados, y después cerramos un poco con el proceso de acidificación urinaria y la micción. Porque la orina, la composición de la orina, el estudio de la orina, también lo vimos en el trabajo práctico, con Lore. Bueno, entonces, Ceci había presentado en la clase anterior cuáles eran estos desechos nitrogenados que van a ser eliminados a nivel renal. La creatinina, la urea, el amonio y el ácido úrico. Y recordar que estos compuestos se denominan también no proteicos, como para diferenciarlos de aquellos compuestos orgánicos que tienen nitrógeno y que forman parte de las proteínas, que es el principal reservorio de nitrógeno en el organismo, pero después también hay compuestos nitrogenados orgánicos, pero que no son proteínas. Y tienen estructuras muy complejas, muy distintas entre sí, por eso se los clasifica en general como nitrogenados no proteicos. Y habíamos dicho en la clase anterior que esos compuestos nitrogenados colaboran o participan en el mantenimiento del balance nitrogenado del organismo. Y que ese balance nitrogenado, para que se mantenga la cantidad de nitrógeno en el organismo, la cantidad de nitrógeno que ingresa, ¿sí?, en este caso a través de las proteínas de la dieta, debe ser igual a la cantidad de nitrógeno que se elimina o se excreta a través ya sea de la orina o de la materia fecal. Entonces, la fuente de nitrógeno en el organismo eran esas proteínas dietarias que van a pasar a circulación como aminoácidos, y esos aminoácidos son los que van a formar parte de las proteínas, compuesto proteico, pero también van a formar parte de un montón de otros compuestos nitrogenados que no son proteínas. Además, en el hígado, esos aminoácidos sufren distintos procesos metabólicos, y el que nos interesa particularmente en este caso es la desaminación. Porque esa desaminación o transaminación, la transaminación pasa el amino de una cadena carbonada a otra, pero en la desaminación queda un grupo amonio libre. Y ese grupo amonio es el que va a ser eliminado por la orina, uno de los compuestos nitrogenados, o bien ese amonio se va a combinar con glutamato para formar glutamina, y esa glutamina de alguna manera en circulación está transportando al grupo amonio, ¿sí? Y no tendríamos el amonio libre, porque ese amonio libre también, si supera determinado nivel, puede generar cierta toxicidad. Y la otra forma de transportar amonio es a través de la urea, ¿sí? Que también se sintetiza en el hígado. Y después tenemos los otros dos componentes que son productos del metabolismo de algún compuesto orgánico nitrogenado, como son las purinas que dan el ácido úrico, o la creatina fosfato, que está en el músculo y que la vimos que era una fuente de energía, se va a transformar en creatinina. Y esos productos también contienen nitrógeno y van a contribuir a la excreción de nitrógeno urinaria. Bueno, lo que les tiene que quedar claro de esto es que, lo que decíamos recién,
que si hay una disminución en las proteínas de la dieta, eso va a determinar una menor producción de urea, una menor producción de amonio, lo que va a significar una menor excreción urinaria de nitrógeno. Pero sin embargo, el contenido de nitrógeno corporal se mantiene. El balance va a seguir siendo 0, lo que ingresa es menos y lo que se excreta también es menos. Esto siempre ténganlo en cuenta que es desde un aspecto fisiológico. Fisiológicamente los balances funcionan de esta manera. Ahora, cuando hay una situación patológica, ahí ya podemos tener un cambio en ese contenido total de nitrógeno. Pero si no, fisiológicamente, si entra menos, va a eliminarse menos. O viceversa, si hay una alimentación rica en proteínas, va a haber mayor producción de amonio y de urea. Bueno, aquí en esta diapo ven valores. Les puse valores en sangre y en orina, y para que puedan comparar la cantidad de compuestos nitrogenados que hay en plasma respecto de la orina, y a su vez en plasma cuáles son los niveles entre los distintos compuestos nitrogenados no proteicos. Bueno, ¿qué ven acá? Que el principal compuesto nitrogenado en la orina es la urea, ¿sí? Esta urea, si después analizan los valores, van a ver que la concentración en orina es mucho mayor a la que tenemos en plasma, y eso está indicando una producción permanente o continua por parte del hígado. Ahora bien, esta urea en la orina está representando una excreción, una eliminación de nitrógeno. Pero sin embargo, a nivel renal, y eso lo vamos a ver ahora, la urea tiene una función, forma parte del gradiente córtico-medular. De manera que si hay una disminución importante de urea, debido, por ejemplo, a una disminución de las proteínas de la dieta, como dijimos antes, por ahí el contenido total de nitrógeno no se va a ver afectado, pero probablemente este gradiente córtico-medular en el que participa la urea va a estar disminuido. Y ese gradiente córtico-medular es esencial para el proceso de concentración de la orina. Entonces, empiecen a ver que cada uno de estos compuestos o el dosaje de estos compuestos me está hablando de una parte del proceso, y me puede estar explicando una observación clínica, un signo o un síntoma en el paciente. Eso con respecto a la urea. Si seguimos en orden, el amonio forma parte, es uno de los componentes del buffer amonio-amoníaco, ¿sí? Es un buffer de la orina, también es una fuente de eliminación de nitrógeno, de excreción de nitrógeno, pero tiene un rol fundamental en la orina, ya que contribuye a lo que denominamos acidez no titulable. Al ser un buffer, va a asegurar o va a permitir que se pueda excretar exceso de protones, y como vamos a ver ahora, esa acidez total de la orina la podemos repartir entre la acidez que representa el amonio y la acidez que representa el fosfato, ¿sí? A la que representa el amonio la denominamos acidez no titulable, y la otra es la titulable. Bien, así que cuando hablemos de amonio y amoníaco tenemos que hablar de acidez de la orina. Después la creatinina. La creatinina sí es un producto de desecho, ¿sí? No tiene mayor utilidad en el organismo, ¿está? Ahora vamos a hablar un poquito en detalle para qué se usa la creatinina desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista clínico, pero fisiológicamente
no tiene ninguna función en el organismo y se excreta al exterior únicamente a través de la orina. Y después tenemos el ácido úrico, que también tiene una gran cantidad de nitrógeno en su estructura, es el producto de degradación de las purinas, pero la pregunta ¿es un desecho? ¿No tiene ninguna función, ninguna utilidad este ácido úrico en el organismo? Y bueno, no hay mucho acuerdo acerca de cuál es el rol del ácido úrico en sangre y en la orina, pero bueno, hay algunas hipótesis interesantes que ahora las voy a compartir. Bueno, este sería el resumencito, así que vamos a meternos uno por uno. Vamos con el más fácil, que es la creatinina. La creatinina proviene del músculo por una degradación no enzimática de la creatina fosfato, pierde su fosfato y luego pasa a creatinina. Y la vimos a la creatinina como un marcador del filtrado glomerular, ¿sí? Porque tiene la particularidad de que solo se excreta por orina, se filtra libremente, no se metaboliza por el riñón, no es tóxica, de manera que el clearance de creatinina, que es lo que tuvieron que calcular en el backup, estima la tasa de filtración glomerular, que también lo vimos en el práctico. Ahí les pongo la formulita para que la recuerden. Sin embargo, esta creatinina tiene algo de secreción a nivel del túbulo contorneado proximal, mediante estos transportadores de aniones orgánicos, que ahora los vamos a ver. Por lo que, si yo comparo el valor de tasa de filtración glomerular obtenido mediante el clearance de creatinina y el obtenido mediante el clearance de inulina, que probablemente ya lo mencionaron en el práctico, vamos a encontrar que hay una diferencia. Y como la creatinina tiene algo de secreción a nivel del túbulo contorneado proximal, sobreestima el valor de tasa de filtración glomerular. Da un valor un poquito más alto, un 10-20% más alto de lo que daría el clearance de inulina. La inulina es la molécula indicada o la molécula de elección para medir el clearance, porque esta sí no se reabsorbe ni se secreta, solamente se filtra. Pero el inconveniente es que hay que inyectarla, porque no es propia del organismo, no es endógena. Entonces, bueno, la ventaja que tiene una es que da un valor mucho más preciso del clearance, de la tasa de filtración glomerular. Pero sin embargo, para una medida de rutina, el clearance de creatinina es la elección. Así que esa sería la utilidad práctica, la utilidad desde el laboratorio, desde la clínica. Pero esa creatinina no tiene ninguna función en el organismo. Pasamos al ácido úrico, a ver cuál es el rol que tiene. Este ya es un ácido débil, diprótico. Diprótico quiere decir que tiene 2 protones para ceder. Uno de los pKs es de 5,4, el otro es de 10,3. Entonces, siempre vamos a estar, por el pH que hay en los líquidos biológicos, siempre vamos a estar viendo al ácido úrico como ácido úrico con todos los protones, o bien como urato. Este ácido úrico, o urato, es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿sí? Y es producido en el hígado, en el hombre. En el hombre es el producto final, es decir, este ácido úrico no se puede seguir metabolizando. Sin embargo, en otros mamíferos, esa metabolización puede continuar por la presencia de otra enzima que es la uricasa, que ahora lo vamos a ver. Pero el hombre termina la metabolización de las purinas acá en el ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico producido en el hígado y que pasa a sangre, luego es excretado por vía renal y es excretado también
a nivel intestinal. Fíjense que la proporción por materia fecal es bastante, o por intestino, es bastante importante, 30-40%, y el resto por vía renal. A nivel de el riñón, ahora vamos a ver los mecanismos que se dan a nivel tubular, pero si tenemos en cuenta que la orina puede llegar a tener un pH de 5, ¿sí? En un pH de 5, la forma que va a predominar es la totalmente protonada, es la de ácido úrico. Y esa forma de ácido úrico es poco soluble en agua, y si su concentración es alta, va a tender a precipitar. Así que es probable que si hay un aumento de la excreción urinaria de ácido úrico y además la orina tiene un pH ácido, es probable que uno pueda observar al microscopio cristales de ácido úrico, ¿sí? Eso puede llegar a dar una señal de alarma por el exceso de ácido úrico que se está eliminando por orina, con la posible generación de cálculos urinarios y eventualmente también generar o ser ese aumento de ácido úrico en sangre puede llegar a generar otra patología como la acumulación en articulaciones y demás. Pero entonces fíjense como un dato en la orina, es decir, la observación de estos cristales de ácido úrico, puede sí estar indicándome una mayor predisposición a un proceso patológico. Bien, ¿cómo es el tema este de la uricasa? Muchos mamíferos sí pueden seguir metabolizando el ácido úrico a la lantoína por una enzima que se llama uricasa. Sin embargo, durante la evolución de los primates, acá otra vez vuelve el tema de la evolución como algo interesante, durante la evolución de los primates, ese gen de la uricasa fue sufriendo múltiples mutaciones independientes. Y esas mutaciones eran de tal calidad, ya sean los promotores o mutaciones missense que determinaban la detención de la transcripción, que determinó que ese gen ya no funcionara. Es decir, el gen está, pero no funciona, lo que se denomina un pseudogen. De manera que el hombre no tiene uricasa, y por lo tanto la pérdida de esa función uricasa determina la acumulación del ácido úrico. Y sin embargo, estos primates y los homínidos siguieron evolucionando y siguieron viviendo sin uricasa. De manera que la pregunta es si esa falta de uricasa fue una ventaja evolutiva o no, o nos quedamos con que ahora, bueno, esta especie termina la metabolización de las purinas en el ácido úrico. Y entonces los investigadores generan hipótesis acerca de cuáles pueden ser las funciones de este ácido úrico, y se basan en algunos hechos que permiten dar alguna explicación. Y bueno, lo que sí sabemos es que es un producto de desecho derivado de las purinas, y que se elimina por intestino, a donde pasa una relativa gran cantidad, lo cual podría favorecer la presencia de un tipo de microbiota que utilice ese ácido úrico como fuente de energía. Y entonces ahí volvemos a la simbiosis o a los beneficios de tener determinada microbiota a nivel intestinal. Por otro lado, se ve que a nivel renal, que también hay una excreción importante, sin embargo, hay múltiples mecanismos que tienden a reabsorber ese ácido úrico
o urato desde la luz tubular. De manera que, sabiendo que estos mecanismos de reabsorción gastan energía, ¿por qué se mantuvo esta erogación de energía para recuperar una molécula? Debe tener alguna utilidad, ¿no? Se sabe que el ácido úrico es un antioxidante y hay esta alta concentración en suero, debido a la falta de uricasa, podría aportar esta ventaja. Además, se vio, o los investigadores notaron, que la uricasa, la pérdida de la uricasa fue posterior a la pérdida de otra actividad enzimática que permitía la síntesis de ácido ascórbico. La vitamina C o ácido ascórbico no la podemos sintetizar nosotros de novo, tiene que ser ingerida, y entonces la falta de síntesis de ácido ascórbico pudo haber sido reemplazada por el ácido úrico como antioxidante mediante la presión selectiva de estas mutaciones sobre el gen de la uricasa. ¿Me siguen? Y además se ve que individuos con condiciones asociadas a un aumento del estrés oxidativo, como pueden ser estas patologías crónicas, de diabetes, dislipemias, hipertensión, tienen niveles más altos de uricemia. Por otro lado, el otro lado de la moneda, esto es el hecho de estas moléculas que tienen tantos protones para dar, pueden funcionar tanto como dadores de protones como aceptores, como antioxidantes, pero también pueden funcionar como prooxidantes. Entonces, algunos investigadores piensan o proponen que la situación es a la inversa, que la acumulación de ácido úrico en realidad puede ser un factor predisponente para procesos patológicos por esta capacidad prooxidante. Y otra teoría habla de que estos altos niveles de ácido úrico, consecuencia de la falta de uricasa, pudo haber contribuido también durante la evolución de los homínidos, pudo haber contribuido a la conservación de sodio y agua. ¿Sí? Ya que por ahí la incorporación de sodio, o las fuentes de sodio, no eran abundantes, y sabemos hoy en día que el sodio es esencial para mantener el agua en el líquido extracelular, y bueno, al no haber tanto sodio disponible, probablemente el ácido úrico pudo haber cumplido esa función osmótica, ¿sí? Y luego, al avanzar la evolución y al cambiar el ambiente y la civilización con la disponibilidad de sodio en la dieta y el aumento de su ingesta, los altos niveles de ácido úrico pasan a ser ahora una desventaja. Entonces siempre la relación de la evolución con el cambio en la expresión proteica, y a su vez cómo eso interacciona con los factores del medio ambiente y determinan si en realidad es una ventaja o no. Estas son las hipótesis, no hay nada confirmado, pero el hecho de que este ácido úrico, que es lo que vamos a ver ahora, no avanza, este ácido úrico se reabsorba a nivel tubular, es un hecho que hace pensar que debe cumplir alguna otra función. Fíjense, la excreción fraccional de urato es un 7 a un 12%. Por ahí este concepto no lo hemos trabajado mucho. La excreción fraccional es el porcentaje de la carga filtrada que se excreta. Quiere decir que de cada 100 que se excretan, 10
de cada 100 que se filtran, 10 se excretan, ¿sí? De manera que los otros 90 se reabsorben. Entonces, bueno, por ejemplo, la excreción fraccional de sodio es un 0,1%. Hay una reabsorción enorme. Bueno, si bien el proceso global es una reabsorción, en realidad en distintos segmentos del túbulo proximal hay procesos de reabsorción y también de secreción de uratos, en donde participan distintos transportadores. Fíjense, para la reabsorción participan ya, por ahí está está probado por diversas investigaciones, que participan URAT1 en la membrana apical y el GLUT9 en la vasolateral, que sería el único transportador que asegura el pasaje de urato a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio. Porque fíjense que los otros transportadores que mueven urato, estos transportadores de ácidos orgánicos, captan urato desde el intersticio y lo transportan hacia la célula. Bueno, listo. Entonces, no hay mucho más para decir. No, el hecho de que haya transportadores involucrados en la reabsorción y en la secreción determina que estas moléculas, estos transportadores, sean blanco de acción de fármacos. Lo que ahí me olvidé de decirles, que eso lo van a ver después en farmacología, porque está muy extendido el uso de estos fármacos para aumentar la excreción de ácido úrico. Muy bien, pasamos a la urea. La urea entonces es producida por el hígado, por la desaminación de aminoácidos. Esa producción de urea está relacionada con la ingesta. Y lo que sabemos de la urea es que se filtra a nivel glomerular y a nivel de los túbulos se reabsorbe a través de transportadores específicos que son los UT, los UTA, UTA1, UTA2, UTA3, en distintas localizaciones del nefrón, en el asa descendente delgada, y después tenemos los UT A1 y A3 en el colector, ya sea en la parte de la médula más profunda y en la médula intermedia. Después también hay transportadores de urea que son importantes, los UTB, que están en los glóbulos rojos y en las células del endotelio de los vasos rectos. Y vamos a ver que ambos tipos de transportadores son importantes para ese movimiento de la urea a nivel del intersticio medular. Bueno, entre el 30 y el 50% de la carga filtrada de urea se excreta en la orina. La mitad o un poco menos de lo que se filtró, se excreta. De manera que el resto, la otra mitad, se reabsorbe, se conserva. ¿Y a dónde va a parar? ¿A dónde se dirige o cuál es la función que cumple? Acá tienen uno de los gráficos, que es uno de los más completos, de cómo va cambiando la concentración de los solutos y de los osmoles totales en los distintos segmentos del nefrón. Esto es para que lo vayan analizando despacito a medida que van agarrando algunos de los solutos, van diciendo qué es lo que le pasa en cada segmento del nefrón y después tratan de interpretar este gráfico. En este gráfico se ve la relación que hay entre el ultrafiltrado, la concentración tubular y el ultrafiltrado. Y fíjense que el gráfico empieza en 1, tiene valores de 1, menores a 1 o mayores a 1. ¿Sí? Entonces, cuando la concentración en el ultrafiltrado es igual a la de plasma, el valor es 1. Y a medida que la concentración en el ultrafiltrado aumenta, la línea se va hacia arriba.
y cuando la concentración en el ultrafiltrado disminuye, la línea se va hacia abajo. Entonces fíjense que acá esto se interpreta fácilmente, porque sabemos que a nivel del túbulo proximal hay reabsorción completa de glucosa, proteínas y aminoácidos. Entonces la concentración en el túbulo desciende a 0. Y por lo tanto ya a partir del final del túbulo proximal yo ya no encuentro esas moléculas en la luz. Y así pueden ir haciendo con cada una de las moléculas en esto. Ahora mirábamos la urea. Entonces fíjense que la urea en el túbulo proximal tiene un ligero aumento, ahí más o menos se los voy explicando, porque hay una reabsorción, de urea que es paracelular, a través de las uniones intercelulares, pero simultáneamente hay una mayor reabsorción de agua debido a la reabsorción obligatoria de todos los solutos, entre ellos estos que mencionamos acá, glucosa, aminoácidos, proteínas, más sodio, más potasio, cloro, que ocurre en el túbulo proximal. Eso hace mover gran cantidad de agua, reabsorber gran cantidad de agua, y por lo tanto, si bien hay algo de reabsorción de urea, esa reabsorción no es isosmótica. Y entonces queda más urea en un menor volumen. Por lo tanto, la concentración es un poco mayor. Sin embargo, los mayores cambios ocurren en los segmentos que vienen ahora. En el asa de Henle, por ejemplo, la concentración de urea aumenta grandemente, ¿sí? Y entonces acá es donde tenemos uno de los transportadores de urea, el A2, y puse este gráfico porque es interesante la diferencia entre, fíjense que acá hay una asa corta y otra asa, uy, se me va el mouse, y otra asa larga. Recuerden que el asa larga corresponde a los nefrones justamedulares, que son los menos abundantes, pero son los nefrones que van a participar en la formación de este gradiente córtico-medular y en el proceso de concentración de la orina. Entonces, en esos nefrones, particularmente, es donde se producen estos intercambios de urea. Entonces, a nivel del asa descendente de Henle, por la presencia de estos transportadores de urea, como el intersticio está teniendo mayor concentración de urea que lo que tiene el túbulo, la urea se mueve a favor de su gradiente a través del transportador. Esa urea luego sigue en la luz tubular a través del asa ascendente delgada, el asa ascendente gruesa, y luego a nivel del túbulo distal y a nivel del túbulo colector, la concentración de esa urea en el túbulo va a depender principalmente de los niveles de vasopresina. Acuérdense que los segmentos distales del nefrón participan en lo que son los procesos facultativos, es decir, reabsorción o secreción dependiendo de las necesidades del medio interno. Y esa reabsorción o secreción va a estar controlada o dirigida por mediadores químicos, por hormonas. Entonces, lo que pase en este túbulo distal y colector, principalmente en el colector, porque en el distal, si bien puede haber un aumento de permeabilidad por vasopresina, no hay mucho gradiente entre el intersticio y la urea. Acuérdense que el asa de Henle y el túbulo colector se insertan profundamente en esa médula que puede llegar hasta 1200 miliosmoles por litro a nivel de la papila. Entonces, se vuelve importante
importante nuevamente el movimiento de urea a nivel del colector en la parte de la médula interna. Y ahí es donde justamente están los transportadores de urea tipo 1 y 3, que hacen que la urea salga otra vez del túbulo y vuelva al intersticio. ¿Sí? Sale del túbulo, vuelve al intersticio, y del intersticio, ¿dónde se va? Fíjense, se va al vaso recto, y el vaso recto es el que tiene el otro transportador de urea tipo B, tanto la célula endotelial como los glóbulos rojos, de manera que pueden internalizar o captar esa urea, y luego, cuando el vaso recto nuevamente asciende, ¿sí? Y el plasma se enfrenta a un intersticio un poco menos concentrado, la urea vuelve a salir hacia el intersticio y vuelve a entrar al túbulo delgado descendente. Entonces, fíjense que con esto estamos recreando este mecanismo multiplicador, este mecanismo en contracorriente, que se da tanto para la urea como para el otro soluto que forma el gradiente córtico-medular, que es el cloruro de sodio, que ahora lo vamos a ver. Bueno, acá les mostraba cómo la vasopresina no solo modula la permeabilidad del colector al agua, ¿sí? A través de las acuaporinas, sino también que lo hace para la urea, aumentando la expresión de estos transportadores de urea. Y acá recordar que el otro soluto que contribuye en este gradiente córtico-medular es el cloruro de sodio. Acá lo vuelven a ver la imagen, en donde el flujo sanguíneo, estos capilares yuxtamedulares, se asocian a estos vasos rectos, que se meten profundamente en la médula y acompañan tanto el asa de Henle como los túbulos colectores, y el cloruro de sodio en este caso proviene principalmente del asa ascendente gruesa, que es un epitelio cerrado y donde se encuentran estos transportadores, los NKCC, y obviamente la bomba de sodio-potasio, lo que permite un pasaje activo de cloruro de sodio desde la luz tubular hacia el intersticio, separando lo que es soluto de lo que es agua, y dejando entonces una luz tubular cada vez con menos cloruro de sodio, es decir, cada vez más hipotónica, y generando un intersticio cada vez más concentrado. Entonces, son los dos solutos que participan en ese gradiente córtico-medular. Uno es el cloruro de sodio a través de este mecanismo, y otro es la urea a través del mecanismo que explicamos anteriormente. Entonces, volviendo a los niveles de urea en función del tipo de dieta que uno tiene, si esos niveles de urea son bajos, porque la dieta no es rica en proteínas, la máxima concentración de este gradiente córtico-medular a lo mejor no va a ser 1200, como muestra acá. A lo mejor va a ser 700, y vamos a tener un gradiente que va de 300 en el límite córtico-medular a 700. Eso va a determinar que la capacidad de concentrar la orina en presencia de antidiuréticas sea menor. Esa va a ser una de las consecuencias de una menor cantidad de urea circulante. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y nos queda el amonio, ¿sí? El amoníaco y amonio, que es el otro producto nitrogenado, ¿sí? Y como dijimos, este amonio puede circular libre, y va a llegar al riñón, pero también circula unido a circula a través de la glutamina, que también es producida en el hígado.
Entonces, a nivel renal, el amonio va a ser secretado y reabsorbido, también ambos procesos, contribuyendo tanto a la excreción de nitrógeno, pero fundamentalmente a la excreción de protones. Fíjense que en su estructura tiene un protón en exceso. Entonces esta es una forma de excretar no solo nitrógeno, sino de excretar protones en la orina. Y participa en la acidificación de la orina. Entonces, en lo que nos vamos a introducir ahora es en este proceso de acidificación urinaria. Bueno, sí o sí tenemos que mencionar el bicarbonato, porque sería el componente básico de este balance ácido-base, el principal componente básico. Ese bicarbonato, a ver, es el principal componente básico. ¿Se acuerdan que de los bufferes, de todos los bufferes que hay en el líquido extracelular, que están todos en equilibrio a través de ese principio isohídrico, el que usábamos para estudiar el balance ácido-base es el buffer bicarbonato. Ese buffer tiene la base, que es el bicarbonato, y el ácido es el ácido carbónico, que al ser muy lábil no lo podemos cuantificar, de manera que lo referimos a niveles de dióxido de carbono disuelto. Entonces tenemos el dióxido de carbono y el bicarbonato. Y usábamos ese buffer porque, si bien el pK era un poquito distinto al pH sanguíneo, pero los dos componentes, tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono, pueden ser controlados por el sistema renal, en el caso del bicarbonato, y el sistema respiratorio en el caso del dióxido de carbono. Entonces podemos conocer o podemos interpretar fácilmente qué es lo que está pasando con el estado ácido-base, conociendo qué pasa con el bicarbonato y qué pasa con el dióxido de carbono. Entonces, por eso vamos a hablar qué es lo que hace el riñón con el bicarbonato y cómo puede excretar el exceso de ácidos. Bueno, ese bicarbonato filtrado que se ve acá en la imagen va a ser reabsorbido en un 90% en el túbulo proximal mediante un mecanismo dependiente de la anidrasa carbónica. Entonces, ese bicarbonato junto al protón que proviene del interior celular a través de este NHE forma agua y dióxido de carbono por la acción de la anidrasa carbónica. Este dióxido de carbono es el que puede difundir al interior de la célula y nuevamente en el interior de la célula se produce la disociación. El bicarbonato va a pasar al espacio intersticial a través del NBC vasolateral y el protón va a volver a la luz a través del NHE. Esto va a continuar hasta que prácticamente todo el bicarbonato se haya reabsorbido. Sin embargo, esa reabsorción del bicarbonato filtrado no es suficiente para mantener el balance ácido-base, porque acuérdense que el metabolismo está permanentemente generando ácido, tanto ácido volátil como ácido fijo. De manera que se requiere nuevo bicarbonato para poder mantener los valores de bicarbonato necesarios para ese pH de 740. Entonces, en la parte de abajo de esta celulita, que es del túbulo proximal, vemos el mecanismo por el cual se genera nuevo bicarbonato. Y acá, fíjense quién participa en este mecanismo. Participa la glutamina. Ese glutamato que tiene el grupo amino agregado. Entonces, por una serie de reacciones químicas en donde interviene básicamente la glutaminasa, glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, fosfonol piruvato carboxiquinasa y alguno más, se logra metabolizar completamente la glutamina a amonio y bicarbonato. ¿Sí? Se generan 2 amonios y 2 bicarbonatos.
El bicarbonato se va al intersticio y se va a la sangre, y ayuda a mantener esos 24 miliequivalentes por litro necesarios para mantener un pH de 7,40. Y fíjense qué pasa con el amonio. El amonio es secretado a la luz tubular a través del NH. ¿Sí? Entonces, esta generación de nuevo bicarbonato depende de esa glutamina. Y no solo va a generar bicarbonato adicional al intersticio, sino que provee ya de protones a la luz tubular. Entonces, estos protones, vamos a ver que llegan a la luz de ese túbulo proximal a través de especies distintas, porque puede llegar como un protón solo, o bien como un ion amonio, ¿sí? En ambos casos se utiliza el mismo transportador, el NH, que es muy característico de este túbulo, de la membrana apical del túbulo proximal. Y entonces, esa es una fuente de protones, ya sea protones o amonio, pero además, en ese túbulo proximal, los protones pueden unirse a otra molécula, a otra especie que actúa como buffer, que es el fosfato. Y fíjense que este fosfato, este es el fosfato que se filtra, ¿sí? Y al unir, ¿sí?, el protón que es aportado a la luz, se genera fosfato diácido, pero fíjense esto, ambas especies pueden ser reabsorbidas a nivel de la membrana apical. Espérenme un segundito que hay un conflicto acá familiar. Sí. Ahí va, esperen que no sé cómo. Ay, esta gente. Qué cosa. Bueno, acá. Espérenme. Sí, che, escúchame, estoy en clase. Prendeme la luz y... Estoy en clase, prendeme la luz, por favor. Bueno, entonces, volviendo. Este fosfato también puede captar el protón que sale a la luz, ¿sí? Y contribuir a la capacidad buffer. Pero ¿qué pasa? Que tanto el fosfato monoácido como el diácido son reabsorbidos a nivel tubular. De manera que la capacidad de captar protones es limitada, porque no voy a tener suficiente cantidad de moléculas de fosfato para captar todo ese exceso de protones que ingresan a la luz. Y eso se ve claramente en este gráfico. Fíjense entonces que hay un componente buffer asociado al fosfato, que es lo que denominamos acidez titulable, pero que esa acidez titulable contribuye poco a la acidificación de la orina cuando hay una sobrecarga ácida sostenida. Mientras que el que sí realmente puede aumentar de 10 a 50 veces la cantidad de ácido que acumula en la luz tubular es el amoníaco, a través de lo que denominamos la acidez no titulable. ¿Está? Bueno, pasamos por el amonio, el fosfato, pero bueno, esto es en el túbulo proximal. El amonio, luego, a nivel del asa de Henle, sufre reabsorción, ¿sí? Fíjense, se mete a través de este NKCC, porque tiene un tamaño, un radio parecido al potasio, entonces puede pasar.
y desde el interior celular luego va a ser transportado hacia el intersticio y hacia la sangre. Entonces fíjense que en esta asa de Henle el amonio es reabsorbido y pasa a circulación, donde vuelve al hígado para ser sustrato de mayor síntesis de urea. Y este amonio ahora, como no está en la luz, obviamente no participa en el proceso de acidificación. Así que del total de amonio que llega al riñón, solamente un 50% se excreta, y el otro 50% se reabsorbe para seguir, para volver al hígado y seguir formando urea. Y a nivel del túbulo... Profe, Sí. ¿puede poner el power en presentación? Ah, Así mira, podemos me ver. quedé en el chiquito. Sí, perdón. No, no hay Acá. drama. Ahí. Ahí va. ¿Sí? Entonces, ahí lo ven más grande. Ahí lo que pasa en Sí, el ahí asa sí. de Henle. Y finalmente, en el túbulo distal, lo que vamos a tener es una nueva secreción de protones solitos, a través de bombas ATPasas en la membrana apical de las células intercalares tipo A, y esos protones van a ser captados por el amoníaco, que es secretado también por células del colector, como vemos acá en este gráfico. A nivel del túbulo colector hay secreción paralela tanto de amonio como de protones. No hay una secreción del grupo amonio, de la molécula amonio como tal, sino hay secreción de protones por un lado y de amoníaco por otro. Y esto determina que puedan coexistir distintas proporciones de amoníaco y amonio, lo que va a terminar de definir el pH que tenga esa orina. ¿Sí? Bien. Y entonces, para redondear, recordamos esta contribución de la acidez no titulable principalmente a este pH urinario, y es el que tiene más capacidad de producción o de generación de ácido en la luz tubular, y por lo tanto es el principal mecanismo por el cual el riñón puede aumentar la excreción de protones en respuesta a una acidosis. Es a través de todas las etapas de este metabolismo del amonio, ya sea la captación de la glutamina, la glutaminasa, glutamato deshidrogenasa, fosfonolpiruvato, carboxiquinasa, la cantidad de estos transportadores en el asa ascendente, la cantidad de estos transportadores que son los que mueven el amoníaco en el túbulo distal, y entonces esa va a ser el principal mecanismo por el cual una orina puede ser lo suficientemente ácida para eliminar el exceso de ácidos que se está generando en el metabolismo. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno. A ver si alguien tiene alguna preguntita de esto. Lleva tiempo por ahí interrelacionar todos los mecanismos. Pero bueno, traten de ir integrando, traten de ir viendo al nefrón y al vaso recto como una unidad. Y no solo ver qué es lo que pasa, obviamente en cada segmento del nefrón, obvio, porque hay distintos transportadores, pero también traten de ir sectorizando en la zona cortical, en la zona medular más externa y en la zona medular más interna, porque los intersticios son totalmente distintos y los procesos que se dan en cada lugar también cambian. Bueno, y después tenemos que la sumatoria de todos estos procesos
determina una dada composición de la orina, ¿sí? Que eso lo vieron en el trabajo práctico. Esa orina, el 95% es agua y el resto son solutos. Que de esos solutos no va a haber, normalmente, glucosa, no va a haber proteínas, no va a haber aminoácidos. El pH va a depender justamente de estos mecanismos que se estén poniendo en marcha para excretar el exceso de ácido del metabolismo. Y esa orina que se forma de manera continua, permanente, se acumula en la vejiga, ¿sí? Y luego esa vejiga se vacía a través de un reflejo que permite eliminar o excretar esa orina formada en un determinado periodo. Y nuevamente vamos a tener acá, como es un mecanismo de excreción, de eliminación de componentes del organismo al exterior, es un mecanismo altamente controlado. Entonces, las estructuras importantes en este control son la vejiga y, bueno, la uretra, el esfínter uretral, y la coordinación de todos estos órganos está mediada por un sistema de control neurológico con componentes tanto a nivel cerebral, a nivel de la médula y a nivel de los ganglios periféricos, ¿sí? Bueno, muy básicamente, acá tienen un esquema de la inervación de la vejiga, de la base de la vejiga, de la uretra y del esfínter. Tenemos inervación autónoma, parasimpática, simpática y también inervación somática en el esfínter. Pero lo interesante es que cuando la vejiga se contrae, la uretra se tiene que relajar. Y tenemos que la inervación de las distintas estructuras ejerce, es la misma inervación que ejerce efectos diferentes en un músculo y en otro. Y eso entonces vamos a ver que está mediado básicamente por distintos tipos de receptores que se encuentren en las distintas localizaciones. Entonces, la transmisión excitatoria parasimpática se da mediante acetilcolina a través de receptores M3, lo cual produce contracción de este músculo detrusor de la vejiga. Sin embargo, a nivel de la base de la vejiga y de la uretra, se va a producir relajación, pero no va a ser por medio de acetilcolina, sino que se ha probado, bueno, y en estudios en distintos animales que participa el óxido nítrico y el ATP. En el caso de la vía simpática, que libera noradrenalina, también genera un efecto excitatorio del músculo de la uretra y de la base de la vejiga a través de receptores alfa-1, que genera una constricción. Mientras que la relajación de la vejiga se da mediante esa noradrenalina sobre receptores B3 y eso permite que esa vejiga se siga llenando. Y entonces, como vimos, para el reflejo de la masticación, el reflejo de la deglución, el reflejo de la defecación, también tiene que haber un componente sensitivo que esté informando a el centro integrador en la médula espinal, y vamos a ver también que se informa a las estructuras superiores acerca de básicamente la distensión que está teniendo esta pared vesical. De manera que ese reflejo miccional va a ser iniciado por fibras que responden al estiramiento. Esas neuronas aferentes manejan varios neuropéptidos distintos, como sustancia P, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, además de glutamato aspartato. Y acá se presenta un modelito simple
en donde se puede apreciar la complejidad de la interrelación entre estas células del uroepitelio con la terminal sensitiva nerviosa, la célula intersticial y la célula muscular. De manera que el inicio, ¿sí?, del reflejo se va a dar a través del estiramiento de la pared de la vejiga, sensado principalmente por estas células del uroepitelio, las cuales van a liberar ATP, y este ATP va a estimular a las mismas células, al componente aferente, y también a las células intersticiales, que también van a liberar mediadores para avisar o estimular esa terminal aferente. De manera que se pueda desencadenar el reflejo, el cual requiere, ¿sí?, esta es la porción sacra de la médula, pero tiene un componente a nivel del sistema nervioso central, en la zona gris periacueductal, tienen que se me va para el otro lado, y también de la corteza prefrontal. De manera que uno puede tener conciencia de el estímulo de distensión de la vejiga que va ocurriendo por ese llenado vesical, y el reflejo miccional va a desencadenarse cuando se active este centro de la micción, que es el centro pontino, que va a estimular esta vía parasimpática para generar la contracción de la vejiga y la relajación de la uretra, y el vaciado de la vejiga. Para luego, una vez vacía, ser el simpático el que mantiene el cuerpo de la vejiga relajado y contraída la uretra, y a medida que se va llenando, esas fibras sensitivas van informando acerca de la distensión vesical. Bueno, acá más o menos se los explico para que vean que, bueno, participan también esas estructuras del sistema nervioso central. Bueno, Sufi, creo que estamos. Muy bien. Bueno, terminamos. Accidentado. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Igual esto, bueno, ya lo subimos ahí en la unidad temática, así lo pueden ver tranquilo y van integrando. Acuérdense que tienen más material para ver, por ahí si no les ha quedado, si les ha quedado algún hueco con lo de la guía de autoestudio, o con algún guión en particular, están todos en estos otros teóricos que subimos. ¿Está? Bueno, muy bien. Bueno, si no tienen ninguna preguntita, podemos ir terminando, ¿no? Sí, profesor, entendió muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces... Profe, sí, a ver. le quería hacer una consulta sobre el backup. Sí. Lo que pasa es que, perdón la repetitiva, pero lo que pasa es que yo en una de las preguntas que había que colocar el número y la unidad de medida, tuve correcta el número y la unidad de medida, pero lo puse en el cuadro. No sabía que tenía que elegir. Bueno, Está correcta sí, la ahí también hubo una compañera que le pasó lo mismo. Y bueno, justamente esta instancia es para que practiquen y sepan que tienen que poner el número en un lugar y la unidad en el otro, así como lo indica la consigna, ¿está? No se preocupen, ya lo aprendieron, ahora la próxima lo van a hacer bien, pero no tenemos forma nosotros de modificar eso en el sistema, porque es la forma en que se organiza la pregunta.
Y les ponemos estas preguntas de cálculo porque vamos a seguir insistiendo en que hagan cálculos en los evaluables. Entonces, está bueno que lo vayan practicando. Así después no hay problema el día del parcial. Es mejor que ocurra esto ahora y no que pase después el día del parcial. Sí, lo que pasa es que justo, o sea, me faltó como menos de medio punto para poder aprobar. Está bien, pero no te faltó el punto por esa pregunta, te faltó en todas las otras. Claro, pero me refiero a que la respuesta está correcta, por eso. Bueno, no te preocupes. Para que también el formato lo vayan entrenando. ¿Sí? O sea que si la respuesta está correcta la toman como mal porque el sistema lo tomó mal. Sí, el sistema lo toma como incorrecto. Tal cual. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno. ¿Nos vamos? Ya ahí tienen habilitado los que les faltó hacer algo de la UT6 o de la UT7, alguna lección, y tienen aclarado que durante la semana primero se van a subir las notas de los informes que corrigieron, después les vamos a subir las notas de los modelos, y que de esas notas de los modelos van a tener otra instancia de recuperación, que una vez que se suban las notas van a tener ahí habilitado. Así que bueno, y ya subimos un PDF con las notas para que no duden quiénes tienen que hacer el recuperatorio. En el caso había solamente 2 que el sistema redondea. Así que ahí ya no tienen, miren ustedes, pero ya ahí están las notas que nosotros consideramos. Muy bien. Así que bueno. Bueno, buen fin de semana. Bueno, cuídense, buen fin de semana. Buen fin de. Chao, profe. Chau. Chao.